El término urbanismo es aquel que se utiliza para hacer referencia a la práctica mediante la cual se planea, planifica y organiza una ciudad. El urbanismo o la urbanidad sirven tanto desde el principio, desde el momento en que una ciudad es fundada, como así también a lo largo de su historia, cuando cambios, mejoras o innovaciones en su espacio deben de ser llevadas a cabo. Periodo neolítico. El modelo urbano aparece durante la Revolución Neolítica. Una vez que las poblaciones se han asentado y han descubierto la agricultura, el excedente de la producción permite desarrollar profesiones que no están directamente relacionadas con la obtención de alimentos, como la artesanía, el comercio o la administración. Las primeras civilizaciones urbanas surgen en el 300 a.C. en África y en Asia. Existían dos elementos básicos, el río y la agricultura. El Tigris y Éufrates nos llevan a Mesopotamia, en donde las ciudades tenían una forma orgánica, siguiendo la forma del río. Las casas eran hechas de barro y no tenían ventanas. El Nilo, con ciudades como Memphis, Ginza, Tebas y Abidos, el río Huangho, con poblados como Huixia, Anyang, Guansheng, y en el valle Infojarapa, Mohenjo-Daro. También se dice que el urbanismo nació mucho antes en las mismas cavernas, donde los humanos se escondían para protección de otros y de los animales. Egipto. Egipto nace a las orillas del río Nilo. Su economía se basaba en el trueque y se dedicaban a la agricultura, ganadería y pesca. Su religión era politeísta, rendían culto a los dioses y creían en la vida después de la muerte. En cuanto a su gobierno, eran regidos por un faraón y la diferencia de clases estaba marcada. Algunos de sus edificios son templos, mastabas y pirámides. Las casas egipcias eran cuadrangulares y hechas de adobe con techos planos para dormir por la noche. Los templos eran colosales, las mastabas cumplían funciones fúnebres y las pirámides estaban reservadas para el faraón y su familia. Laberintos se encuentran en los interiores para confundir a quien sea que entre. En la cámara mortuoria se encontraba el cuerpo difunto rodeado de sus posesiones más valiosas. Esto último se debe a que su concepto urbano se desarrolla hacia el faraón. El río divide Egipto en dos partes, Alto, Medio y Bajo Egipto. India. Los primeros poblados hindúes existían en zonas que hoy corresponden a Pakistán, limitando al norte con la famosa cordillera del Himalaya. Su división social empezaba con los sacerdotes, luego los guerreros y gobernantes, después los campesinos y comerciantes, finalizando con los esclavos. Se organizaba por ciudades-estados a cargo de un raya. Se dedicaban a la agricultura, ganadería y fabricación de textiles, por ejemplo el algodón tejido de Mohenjo-Daro. Dos piedras preciosas importantísimas para los hindúes eran el lápiz azul y la piedra turquesa. El hinduismo y budismo son dos religiones más importantes de la India. En cuanto a su urbanización, se caracteriza por avenidas monumentales y pavimentación de las vías. Existe un mayor grado de espiritualidad que lleva a la creación de un elemento urbano nuevo, los jardines. China. El protagonista en el nacimiento de China es el río Amarillo. Se basaba en una ciudad agrícola con un sentido tradicional, la ciudad perdida. Surge la desurbanización, en donde la urbanización crece y fomenta la estadía en el campo. El concepto urbano gira en torno a las dinastías. Se destaca el edificio en vertical, conocidos como las pagodas, que están hechas de materiales livianos como la madera y el bambú. Elementos urbanos como los jardines también se implementan, y en su diseño tenemos agua y piedra. Grecia. Grecia tenía tres elementos básicos. Primero, la estructura de la ciudad, en donde los griegos dividían por sectores las partes de sus ciudades. En lo más alto encontrábamos los templos, luego los servicios y por último los ciudadanos. Crearon espacios públicos como el ágora, que servía de teatro y de discusión política, entre otras actividades. El segundo elemento urbanista es el aprovechamiento geográfico, en donde el acceso era difícil porque no contaban con un ejército. Además, pensaban para planificar, creando ciudades regulares con orden, pensamiento y criterio racional. Por último, le daban al ciudadano un sentido de dependencia. Se creó la democracia que fomentó esa ciudadanía al poder tomar decisiones sobre los gobernantes. La religión, la política y la ciudadanía definen el concepto urbano griego. La distribución urbana nace por la diferencia de clases. Darle importancia de crear cosas hacia el hombre genera una civilización. Roma. En Roma, el imperio es lo importante. Se desaparece la etapa de la espiritualidad, se enfocan en los guerreros. Aspectos importantes de Roma son la metrópoli, el concepto de la conquista y la guerra, la creación de obras civiles, el espectáculo público, el mantenimiento de un gran imperio, lo monumental y el culto personalizado. Roma, con su vasto territorio, logró ser la primera gran metrópoli. Además, contaba con servicios públicos como el agua potable, ya sea helada o caliente.
El urbanismo romano nace del campamento romano, donde el concepto de la conquista significaba caer bajo el dominio romano. No juraban lealtad ni tenían ciudadanía, no tenían opción más que pertenecer al imperio. Hasta ahora, si recapitulamos los conceptos urbanos de las distintas civilizaciones, podemos concluir que Egipto tiene un concepto fúnebre, en la India es la espiritualidad, en Grecia es el ser humano y en Roma es la conquista. Edad Media. Conceptos importantes de la Edad Media son el feudalismo, la iglesia, el comercio y el regreso a la tierra. El señor feudal representa la autoridad encargada por el rey. Es un cuidador del territorio del soberano, este territorio que se divide en feudos. El señor feudal solamente es un administrador de los feudos, pequeños territorios que se basan en explotación agrícola. La estructura urbana se basa en castillos. Primero están los castillos, luego las áreas comunes como el mercado, luego la muralla y por último se encuentran los cultivos. En esta época es donde nacen los comerciantes, los financieros y los monasterios. El comercio y la iglesia son los dos puntos más importantes de la Edad Media. Renacimiento. Aquí es donde el hombre le da importancia a la ciencia y a la razón. Los espacios públicos como las plazas están ligados a la arquitectura y al urbanismo. Surgen edificios como las torres, los palacios y las iglesias. Las clases poderosas regocijan de la ostentación y son las únicas que disfrutan esos nuevos conceptos urbanos. El gobierno pasa a ser de la representatividad del poder del Estado por personas elegidas por la población. La ciudad es planificada y el exterior comienza a tener un aire que permite que el urbanismo se complete del todo. El número de asentamientos aumentó en Edad Media, pero ahora ya no crecía amontonada y en desorden, crecía más ordenada, con ejes de simetría y avenidas. Barroco. Los conceptos básicos en el barroco son las plazas, lo ornamental, los palacios, los templos y los jardines. La ciudad barroca es más dinámica, con pocos límites. Se creó la plaza barroca que pasó de su función tradicional, cívica y pública para convertirse en un medio de exaltación religioso y político. Estas ciudades barrocas se ven como su gobernante se miraba. Se medían por su tamaño y número de habitantes. El rey se define como centro y nacen las grandes vías y las plazas como signo político y religioso, que son creadas para fiestas y representaciones políticas.